Venosa central. Como definición, tenemos que la presión venosa central corresponde a la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha o de la vena cava, estando determinada por el volumen de sangre, estado de la bomba muscular cardíaca y el tono muscular. Los valores normales son de 0 a 5 centímetros de agua en la aurícula derecha y de 6 a 12 centímetros de agua en vena cava. Unos valores por debajo de lo normal podrían indicar un descenso de la volemia y la necesidad de administrar líquidos, mientras que unos valores por encima de lo normal nos indicaría un aumento de la volemia. Los objetivos por los cuales se mide la presión venosa central son obtener un parámetro hemodinámico que nos permita monitorizar la administración de líquidos, con el fin de mantener una adecuada volemia. El material que se requiere para la medición de la presión venosa central es el siguiente: equipo de presión venosa central, manómetro graduado en centímetros de agua, palo de gotero y suero fisiológico de 500 mililitros. Requisitos previos: identificación del paciente, informar al paciente el procedimiento a realizar, con el fin de disminuir la ansiedad y fomentar su cooperación. Colocar al paciente en la posición adecuada, es decir, de cúbito supino. Colocar el manómetro de manera que el punto cero coincida con la línea media axilar del paciente, que se corresponde con la aurícula derecha. Debemos disponer de un catéter canalizado a través de la vena basílica o yugular externa, hacia la vena cava o hacia la aurícula derecha. El equipo de presión venosa central deberá estar conectado al suero fisiológico y una vez purgado se conectará al catéter central, de forma que la llave de 3 pasos de la base del manómetro permite el paso del suero fisiológico hacia el catéter, manteniendo de esta forma la vía permeable. Luego, lavado de manos y colocación de guantes. El procedimiento se va a llevar a cabo de la siguiente manera: colocar el manómetro verticalmente en el pie de gotero, recordando que el punto cero deberá coincidir con la línea media axilar del paciente. Girar la llave de 3 pasos de forma que el suero fisiológico llene la columna del manómetro. Observar el descenso de la columna de líquido en el manómetro. La columna de líquido del manómetro comenzará a descender fluctuando con la respiración del paciente. Una vez estabilizado el líquido, durante un mínimo de 2 a 3 movimientos respiratorios, se realizará la lectura en el manómetro de la presión venosa central. Luego, gira la llave 3 pasos de forma que permita el flujo de suero fisiológico hacia el catéter. Luego, se registra los valores de la presión venosa central. Valoración de la curva. El valor que se debe recoger es el obtenido al final de la expiración y en decúbito supino. La curva de la onda de la presión venosa central se compone de 3 partes: una onda A, que corresponde a la contracción auricular, una onda C, que corresponde al cierre de la válvula tricúspide, y una onda V, que corresponde al llenado auricular con la sístole ventricular. Interpretación de la presión venosa central. El aumento de la presión venosa central puede estar dado por aumento del retorno venoso debido a estados que causan hipervolemia, función cardíaca deprimida, taponamiento cardíaco, hipertensión pulmonar, presión positiva al final de la expiración o una vasoconstricción. En cambio, la disminución de la presión venosa central puede estar dada por una reducción del retorno venoso e hipovolemia o pérdida del tono venoso por vasodilatación, como es en el caso de la sepsis.